Muchas gracias a Josué por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues muy contento de que por fin se me haya hecho el estar aquí contigo y pues platicando y compartiendo este momento, ¿no? Tenemos mucho que platicar, mucho que escuchar de Josué. ¿Cómo empieza? Más o menos me sé la respuesta, pero va a haber mucha gente que no la va a saber. ¿Cómo empieza todo esto me imagino que la lectura, la escritura, pero cuando realmente Josué dice, oye, me gustaría, no sé, las tareas, obviamente me imagino que a todo el mundo nos la dejaron en español y todo, pero ahí hubo algo más que tú empezaste a escribir. ¿Qué fue eso? Wow, es muy difícil. No tengo una así muy nítido, pero yo recuerdo que desde que estaba en sexto de primaria, escribía poemas, ¿no? Okay. Pues a lo mejor eran pensamientos, pero pensamientos, poemas. Sí. Y ya en secundaria tuve una maestra muy buena, una maestra, Natalia Rojas, que es mi maestra, que ha ido a mis presentaciones aquí en Tijuana. Tengo contacto con ella en redes. Ella siempre leía mis textos, leía pues las tareas, como dices tú, pues son tareas, ¿no? Y me decía, vas para literatura, muy bien, tú eres para ciencias sociales, dedícate a algo. Todo era periodismo, escritura, ¿no? Y creo que eso también fue muy determinante, aunque a mí me gustaba mucho escribir, pero el ir viendo como qué iba a hacer cuando tuviera que elegir una carrera, ¿no? Y en bachillerato ya yo ya tenía mi catálogo de poemas. Okay. En una libreta así a mano de las de espiral, ¿no? Y hay un concurso de poesía y me la acerco a la maestra que se llama Raquel, no recuerdo el apellido. Y le dije, es que yo escribo, pero no sé si son poemas, no sé si sirvan, ¿no? Con mucha vergüenza. Y ella me dice, tráeme unos 3, 4 que tengas, ¿no? Y aquí en la clase los vemos y ya te vemos si participas. Y yo, ok. Y llegué a mi casa y con máquina de escribir de las automáticas, no, eran automáticas, ¿cómo se llaman? Es que eléctricas. Había de las eléctricas que escribías y al último le apachurrabas, ¿no? Dabas el enter. Y que si te equivocabas tenía corrector de tintas. Ándale, ajá. Escribí o transcribí como los que yo consideraba los del 10, ¿no? Los buenos. Y eligió una, me dijo, mételo a concurso, pásalo otra vez, sin faltas de ortografía, lo que sea, ¿no? Y lo metí a la convocatoria, y yo creo que pasaron como, no sé cuántas semanas, porque no tienes mucha noción de los días, ¿no? Cuando eres adolescente. El asunto es que, aquí viene lo curioso, nunca fui pintero, nunca. El único y el primer día que te la pinteas. El día que me la pinté, que fue una pinteada muy tonta porque fuimos al Costco a comer pizza. Regreso y mis compañeros, ¿dónde estabas? ¿Por qué se fueron? Que no sé qué. ¿Qué pasó? Es que te nombraron en la asamblea, ¿no? Que ganaste una placa, me dijeron. Yo, ¿una placa? Sí, y ya cuando teníamos clase con la maestra, me dijo, qué bonito, dice, no estuviste en la asamblea, pues felicidades, ganaste el primer lugar, ¿no? En municipal y el tercer lugar estatal, ¿no? Con ese poema. Entonces, pues fue una anécdota ahí como, no puede ser, ¿no? Mi única pinta, y ese era el momento en el que me iban a dar mi placa. Y bueno, pero el que se publicara ese poema, para mí fue muy significativo, ¿no? Porque se publicó en la Gaceta del Colegio de Bachilleres. Okay. Yo estoy diciendo muchas marcas, no sé si puedo. No, sí puedes. Y pues fue como wow, o sea, muchos lo leyeron, ¿no? De mis compañeros, en mi casa y todo, y dije, yo quiero como esa sensación volverla a vivir, ¿no? Ese tipo de concursos o ese más bien resultado es el cual te motiva a estudiar comunicólogo, o ¿por qué comunicaciones y no literatura? Vamos a llorar. Cuando estaba en bachillerato, yo decía que quería estudiar comunicación. Y en mi casa nunca me dijeron nada, como que ellos decían, pues lo que quiere estudiar, lo que sea. Que hasta cierto punto está muy interesante eso, ¿no? Te den libertad, güey. Yo lo vi ahora con mis alumnos que les dicen, no, es que tú tienes que tienes que estudiar algo que te deje dinero. Y me dice, es que ¿cómo le digo a mi mamá, no? Y pues ya yo no los puedo convertir como en anarquistas, ¿no? Pero sí les digo, pues platica con ellos, ¿no? Ahorita no te desesperes, estás muy joven, pero pues ve demostrándoles que tú tienes esta habilidad, ¿no? Y poco a poco con diálogo. Pero en su momento, la orientadora de la prepa, cuando hicimos esto de
lo que era el test vocacional. Uh-huh. Sí, sí. Pues ahí salía mucho artes, sí me salió lo de organizacional, uh-huh. Artes organizacional y lo que tiene que ver con ciencias sociales. Y yo le dije que quería estudiar literatura. Ah, ok. Y me dijo, ¿y literatura? Dice, mira, ¿por qué mejor no estudias comunicación? Es la misma escuela, en aquel tiempo era una escuela, ¿no? No era facultad. Sí, sí. Es la misma escuela. Dice, puedes llevar materias en común y puedes tomar optativas. Dice, porque la verdad es que no vas a tener trabajo, o sea, ¿de qué vas a vivir? Si estudias comunicación puedes trabajar en radio, televisión, entonces pues yo así dije, pues también me gustaba. Te la vendió bien eso, también, ¿no? O sea. Uh-huh. Porque también tenía inquietud de estudiar teatro, que sí lo estudié. Okay. Entonces ya cuando estaba que en aquel tiempo ibas a sacar la ficha, la UABC así en físico y hacías fila y todo, yo todavía estaba en contabilidad, porque era mi especialidad en la prepa, ¿no? Ah, okay. O comunicación, contabilidad, comunicación, pero ya literatura ya no era una opción. Okay. ¿No? Y así fue como estudié comunicación. Ahora, una vez que ya cursas la carrera en comunicación, me imagino, y por lo que he aprendido, no tengo mucha noción de las materias, ni mucho, pero obviamente te van dando pedacito de aquí, pedacito de acá, periodismo, como tú bien lo mencionas, teatro, radio. Es mucho y a la vez como que te mandan a diferentes direcciones, ¿no? ¿Cómo fue ese caso para Josué? ¿Cómo dijiste? A ver, sí, ya ahorita dijiste, estudié teatro, pero también a lo mejor radio, y en un futuro vamos a hablar de un perfil que agarraste. Me sucedió, Ajá. Y creo que antes de que empezáramos la entrevista, te estaba compartiendo un poquito esto, porque mi perfil era medios impresos, porque yo quería escribir. Ajá. Pero llevas fotografía y dices, wow, ¿no? Y, o sea, yo miraba un estudio en mi casa. Llevas radio y te enamoras de radio. Llevas televisión, llevas un poquito de todo. Pero cuando cursé géneros periodísticos con el maestro Rubén Telles, que era toda una escuela, ¿no? Uh-huh. Aquí en la región del periodismo, yo dije, quiero hacer esto. O sea, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? El periodismo escrito. El maestro tenía un compromiso con su profesión, uh-huh. que en su momento me pareció, a muchos nos pareció muy antiguo, ¿no? Nos daba risa porque llegó con un manual y nos lo dictaba. Y así nos decía, ¿quiere usted ser periodista? Si va a ir a una entrevista, punto número 1, levántese temprano. Punto número 2, báñese y perfúmese, pero un perfume no muy escandaloso, algo modesto. Punto número 3, vaya bien formal, bien vestido a su entrevista. Punto número 4, hágase amigo de las secretarias porque tienen mucha información, ¿no? Y nos fue dando un manual que decíamos, ay, esto ya es como muy obsoleto. Pero conforme fuimos avanzando, porque fue géneros periodísticos 1 y 2, pues vimos ahora sí que cómo fuimos creciendo, ¿no? Casi metodología, ¿no? Exacto, uh-huh. y pues ya viví la experiencia de ir a cubrir eventos ahí mismo de la escuela y después narrar una crónica, hacer un reportaje. Yo dije, eso es lo que quiero hacer. Y por eso, pues esa fue la vertiente que tuve, ¿no? Pero sí, la carrera de comunicación es muy, muy maravillosa, o sea, es muy vasta y quieres hacer todo, ¿no? Y es lo que sucede también con lo que he platicado en algún momento con muchos de mis conocidos, que muchos nos perdemos en que queremos hacer todo y al final no sabes hacer nada, ¿no? Entonces, es el problema también, ¿eh? Es padre como encontrar eso que dices tú, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y por ahí nos vamos. ¿Cómo era Josué de estudiante? ¿Era el que no se la pinteaba o era el que sí se la pinteaba? ¿Cómo disfrutaste la carrera? Yo era muy ñoñazo. No, yo no me la pinteaba. ¿Y cómo trabajaba? Entonces, tengo estos sentimientos encontrados porque humanidades se caracterizaba mucho en el tiempo por los hippies, los que siempre están en el pasto y van viendo el sol y la chingada. Ajá, bien a gusto, no hacen nada, ¿no? Y ahí me tocaba trabajar. Entonces yo entraba a las 7, salía como unas 50 y a las 2:30 ya tenía que estar en mi trabajo. Entonces mis compañeros, que la carrera requiere mucho tiempo de edición, en radio, televisión, etcétera, que yo los veía que se quedaban bien tranquilos. Ay, pues vamos a planear lo del storyboard, lo que sea, y se quedaban ahí en el patio y yo, ay, me tengo que ir a trabajar. Entonces sí viví como esa etapa, me hubiera gustado disfrutarla más, uh-huh. como un estudiante que no tiene nada que hacer más que ir a la escuela, ¿no? 100% estudiante. Y estar ahí,
pero pues fue muy, muy significativa. A mí me gustó mucho. Sí. Ahora, ¿tu trabajo es el que nos contabas ahorita, antes de que empezáramos a grabar? Ajá. Bueno, primero trabajaba en otro lugar. Ah, ¿no? ok. Y ya en sexto semestre fue cuando ya se dio la oportunidad de trabajar durante sexto semestre de la carrera comencé como reportero. ¿Tú lo buscaste o cómo es que se da? Platícanos un poquito, porque obviamente lo ideal sería 100% estudiante. Desafortunadamente habemos muchísimos estudiantes que no podemos solventarnos la materia o más bien la carrera, y hay que trabajar ya sea fines de semana o entre semana, ¿no? ¿Cómo le pasa eso a Josué, que dice, a ver, espérame, yo tengo mi trabajo que ya me daba hasta cierto punto algo económicamente y voy a empezar con esto? ¿No sabías o ya sabías que te iban a dar un sueldo? ¿Cómo fue ese primer trabajo ya un poquito más inclinado a lo que sería tu profesión, ¿no? Yo trabajaba en un centro de llamadas. Okay. Desde mucho tiempo, antes de la universidad. Okay. Entonces, como yo ya tenía esta inquietud de escribir y pues ya te compartí, ¿no?, lo de los géneros periodísticos, en la carrera conocí a Julio Jauregui, que él era mi compañero también de generación. Entonces, él ya trabajaba en El Mexicano. Okay. Y me dice, ¿sabes qué? Están solicitando un reportero. ¿Te interesa? Te consigo una entrevista. Y yo, sí, pero de esas veces que dices tú, ay, pues voy a ir por compromiso. Estoy en la carrera, o sea, te parece como algo increíble, ¿no? Qué padre, pero bueno, voy a ir. Y me dijo, llévate algo de que tengas escrito, ¿no? Porque me dijeron que llevaras algo que ya has escrito. Y yo busqué así los mejores textos, ¿no? No recuerdo qué llevé, pero unas crónicas que escribí de géneros periodísticos, que eran trabajos escolares, los imprimí, llegué a mi entrevista y todo, pero iba con la idea de, pues gracias, nosotros te llamamos, ¿no? Ya en su momento te decimos si sí o si no, si quedas, tipo casting. Y en ese momento me atendió Lilian Valencia, que era la directora de publicidad de sociales y espectáculos de ahí del Mexicano. Y pues yo creo que estuve como 1 hora con ella, le enseñé mis textos, estuvimos platicando y me dice, pues te quedas. Mañana empiezas. Y yo así como, tengo que resolver, tengo otro trabajo, pero si me dan unos días, claro que sí, ¿no? Y así fue como empecé. Entonces comencé trabajando pues ya de manera formal, ¿no? O sea, oye, José, pero ya van 2 veces que presentas tus mejores textos y te quedas, güey. Que me quedo, ¿verdad? Y o sea, bueno, ha pasado también con las novelas. Órale, ahorita nos vas a platicar de eso. Ahora, una vez que ya empiezas a cursar los últimos semestres de tu carrera, ya obviamente estabas más inclinado al periodismo y ese era ya tu hasta cierto punto tu trabajo, una vez que saliste. ¿Hubo alguna otra oferta o decides, sabes que ya termino yo mi carrera y me voy para acá? Yo continué en el periodismo escrito. Fueron 10 años que estuve como reportero cultural y de espectáculos. Y pues hacía otras colaboraciones, ¿no? Como para revistas, como Post Magazine, o esta que me comentas de la entrevista que hice con Ana Mendoza, que la viste en algún momento. Sí. Pero sí, o sea, esa era mi vertiente, ¿no? El escribir y andar, pues, hacer el trabajo de calle, ¿no? Y contar historias. Pero a la vez, ya me ganaste ahí. ¿Cómo percibe Josué esa pues ese hasta cierto punto oficio de empezar a escribir? Porque ahí me imagino que no nada más era cubrir las notas, sino también escribías por tu lado. Ahí es donde empiezas a descubrir un poquito más tu poesía, o ¿cómo nace todo eso? Pues yo comencé pues entrevistaba a muchos escritores, ¿no? Como reportero, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre les hacía una pregunta que era, ¿cómo empezar? Ajá. ¿No? Porque yo tenía muchas ganas de escribir, tenía muchos poemas que había escrito en bachillerato, había ideas que escribía o que las tenía aquí, pero realmente había algo que me impedía, y yo siento que era el miedo, ¿no? Como el miedo de compartir. Y ahora que lo platico con mis alumnos, o cuando en algún momento doy talleres, les digo que cuando compartes algo que escribes es un acto muy valiente, ¿no? Porque no cualquiera, de alguna forma, gran parte de ti está ahí en ese texto, ¿no? Y yo me acuerdo que entrevisté a Avis Borboa, no sé si lo identifiques. Él hizo teatro y también escribió, era dramaturgia y novela. Y le dije, oye, ¿cómo comenzar? No era la pregunta, ¿no? Y me dijo, mira, empieza a escribir desde lo que conoces. Y me quedé, ¿ya? No más eso me va a decir.
Creo que escuché eso en una entrevista que te hicieron ahí en Síntesis. Ajá. Sí, Mira, no estoy mintiendo. Ajá. Entonces, pero sí fue muy breve, pero sí en su momento, cuando ya llegó el momento en el que tomé la decisión de decir, bueno, voy a escribir, pues empecé a escribir desde lo que conocía, ¿no? Y fue un sueño apocalíptico que era muy recurrente desde mi adolescencia hasta ese momento, y dije, bueno, me cuestioné en ese sueño por qué actúo de tal manera, y a partir de ahí comencé a hacer un ejercicio como muy introspectivo de por qué yo tomaría una decisión en ese sueño. Y bueno, fui creando 8 personajes que son de ficción y que nos van conduciendo, ¿no? A partir de un sueño apocalíptico a cada quien a su microinfierno. Ok. Así es como nace el poemario, el primer poemario. Así fue Habitar en Vano, que fue la primera novela. Habitar en Vano. ¿Fue primero la novela o antes fue el poemario? Primero fueron las 2 novelas, que fue Habitar en Vano y La Cascada, y después el poemario. Y ya después Ellos Nunca, ¿no? Así como tú preguntabas cuál era tu proceso creativo, yo ahorita te pregunto cómo después de haber escuchado varias veces la respuesta, ¿cómo es el proceso creativo ahorita de Josué? Es una locura. ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún, no sé, algún rincón? Mucha gente, me imagino que sí, porque obviamente ocupamos aislarnos un poquito hasta para la lectura, ¿no? Pues yo escribo en mi casa, escribo en las noches generalmente y en el tiempo que me queda, ¿no? Por ejemplo, la primera novela fue un compromiso, pues andaba de reportero y pues andaba todos los días en la calle, pero los lunes descansaba. Entonces fue comprometerme los lunes van a ser para mi novela, ¿no? Y no salía, así desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, la novela. Obviamente había pausas entre que comes, pero era desde la mañana hasta que ya se iba el sol. Y fue como 1 año y medio en el que estuve trabajando. Entre semana, cuando tenía espacios, me ponía a releer el texto, a reeditar. Pero así fue como trabajé. Y todo lo que he escrito ha sido en mi casa. No me voy a un café, no me voy a un lugar. Es como ese momento en el que puedo estar en silencio en mi habitación y escribir, escuchar música y comenzar. Y me preguntan, ¿cómo creas a tus personajes? Yo hago esquemas, ¿no? De pronto parece como si fuera una película policíaca, ¿no? Tengo los personajes con post-its y... ¿Sí les haces su perfil entonces? Y voy, sí, claro. Eso lo aprendí de uno de mis maestros. Conocer a tu personaje desde sus vicios, desde lo más visceral hasta lo más superficial, ¿no? Entonces sí, me gusta ir, y conforme voy avanzando en las historias, como siempre estoy como observando, escuchando lo que acontece, y escucho frases que digo, esa me gusta para mí. O veo una pareja que se está peleando y digo, ese diálogo me encanta para mi personaje, y lo voy sumando, ¿no? Así es como trabajo. Yo trabajo en mi casa y es como un rompecabezas, ¿no? Que hay un hilo conductual en donde yo sé, por ejemplo, qué es lo que quiero contar y a dónde quiero llegar, pero en el proceso es un andamiaje que también se va modificando conforme avanzo en la historia. Entonces, no sé, hace poquito tomé un taller con Vicente Alfonso, que de hecho él fue jurado de esa novela, El surcido invisible, ¿no? Y es esta parte de cómo vas como si fueras un modista, pues haciendo el surcido para tu historia, y la gente o el lector pues no lo ve, pero tú tienes este arte, ¿no? De ir tejiendo. Y se me hizo muy padre la analogía, ¿no? De lo que hacemos como autores o como creadores, con este taller que tomé. Ahora, una vez que escribes tus 2 novelas, ¿qué es o cómo percibe o qué le dicen ahorita que platicamos de la crítica? ¿Cómo recibe comentarios? Josué dice, ¿hubo buenos comentarios? ¿Hubo malos comentarios? ¿Qué fue para ti el hecho de primero publicar una primera novela? Creo que algo que me dio mucha confianza, que hablaba del miedo, ¿no? Miedo de publicar. Algo que me dio mucha confianza es que eran premios. ¿No? O sea, lo envié a convocatoria y de pronto Eduardo Antonio Parra, un autor de mucha trayectoria, fue el que reseñó la novela. Y eso me dio como una confianza de decir, wow, ¿no? En la segunda fue Daniel Salinas Basabe, que fue jurado, y que también él compartió una historia ahí con mi texto, y yo digo, wow, ¿no?
Y en general, lo que me ha gustado o lo que disfruté, ¿no? En el proceso de esas 2 novelas, ya cuando estuve en las presentaciones, más que me digan, ay, estuvo bonita o me gustó, es como cada quien se apropia de la historia según sus realidades, ¿no? Y de pronto cuando iba, no sé, a la UPN o iba a alguna universidad donde hacían un análisis de mi novela, porque tienen maestras muy buenas en la Normal Fronteriza, en donde analizan autores de Baja California y crean los perfiles de sus personajes. Bueno, ahí me sorprendió la maestra Mónica Morales, que está en la Normal Fronteriza, me invitó en 2 ocasiones con 2 de sus grupos, hicieron unas cosas, no sé, que a mí me invitaron a redescubrir, ¿no? Y me reclamaban, ¿pero por qué se murió, no? ¿Pero por qué nunca le dijo? Sí, entonces sí le escribieron bastante al personaje. Sí, incluso del poemario Mudar escribieron la contraparte, como la respuesta a cada poema. Y yo les dije, oigan, publíquenlo, Mudar 2, ¿no? Eso es lo que, el escuchar las impresiones de cómo se apropian de la historia y también cómo todos, de alguna forma, aunque somos muy distintos, tenemos temas o elementos que son muy universales y que nos conectan. Y eso fue para mí muy, no sé, muy maravilloso. Escuchándote ahorita que sigues tomando cursos, ¿Josué el escritor nace o se hace? Ay, qué buena pregunta. No, yo creo que sí me fui formando. Pero porque lo traes, acuérdate que lo traes desde sexto, entonces... Yo considero que sí me fui formando y creo que tiene mucho que ver con mi personalidad también. Siempre fui más como reservado y de escuchar y de observar. Me gustaba mucho participar en todas las convocatorias que había. Si había festival, yo quería participar. Para eso sí era muy participativo. Pero ya en el diálogo sí era más introvertido. Entonces, creo que encontré, cuando estaba en la secundaria, encontré como ese medio en el que podía expresarme, que tal vez con palabras me costaba decirlo, porque no era muy buen orador, pero, o sea, yo era terrible para las exposiciones en la secundaria. ¿Te ganaba el nervio? Era una ansiedad, pero es curioso, todo es previo, porque ya cuando estaba al frente me transformaba, ¿no? Pero toda esa ansiedad que vives previa era horrible. Y me costaba mucho trabajo eso, ¿no? Como estar al frente. Entonces encontré en la escritura esa manera de compartir o de expresar lo que pensaba o cómo percibía al mundo mediante la palabra escrita. Y fue maravilloso. Ahora, la novela Habitar en Vano es en el 2014, ¿verdad? Okay. La segunda te la avientas 4 años después, que es La Cascada. La Cascada. En esos 4 años, Josué se dedica obviamente a promocionar la otra. ¿Y cómo empieza a decir, oye, ya la voy a dejar descansar un rato, o ya está ahí, que duerma un rato, y empiezas a crear tu segunda novela? ¿Cómo es ese proceso? Soy muy malo con los números, pero, por ejemplo, Habitar en Vano lo escribí en 2011. Pero, y se publica hasta 2014. Pues entonces la envías a... Uno tiene que estar tocando, ¿no? Puertas. O sea, varias convocatorias hasta que llega una. Y por ejemplo, La Cascada la escribí antes de que se publicara Habitar en Vano. Ya la tenía casi terminada, ¿no? Pero también la terminé de escribir, hice el trabajo como de reedición. Y le envié a muchísimos. ¿Tú lo haces eso también? Sí. Claro que ya cuando se publica, pues hay expertos, ¿no? Hay un equipo que se dedica a eso y hacen la propuesta pero pues sí me gusta enviar mis textos bien pulidos. Y es un ejercicio así bien a conciencia lo termino de escribir, lo dejo un tiempo y luego lo imprimo y luego lo releo y apunto y luego lo dejo para leerlo como si fuera como una persona ajena, ¿no? Y creo que nunca termino de editar los textos. Pero sí soy muy minucioso con eso. Entonces, La Cascada fue un camino muy largo porque me costó mucho que se publicara. Le envié a muchos. Habitar en Vano fue más le envié a 2, 3 y pum, pega, ¿no? La Cascada me costó mucho. Y ya cuando se imprimió en 2014, pues 2018 ya tenía como 4 años que la había escrito. Entonces sí son, pues, procesos. Igual me pasó con esta, ¿no? Es 2020, pero esta la escribí como en 2016. Entonces, sí, son
Bien, bien. O sea, Momentos largos. en cuanto tú termines de escribir algo, el proyecto que ya lo puliste, que ya se lo prestas a alguien, a tu mejor amigo, no sé, a tu mejor amiga, dices, espérate, ¿qué onda? Ya ves que en las películas salen, ¿no? Los escritores, oye, se la voy a dar, no sé, al editor para que la cheque. ¿Tú tienes ese proceso también o no? Comencé haciéndolo. Ajá, ya después ya no. Con Habitar en Vano y con... Es que la gente está muy ocupada ya. Pero a eso me refería también, güey, porque es tiempo, güey. Con Habitar en Vano y con La Cascada, uno de mis amigos... Tenía mi grupo de amigos, ¿no? Okay. Que eran mis... Bueno, son mis amigos, pero en ese momento eran mis lectores primarios, ¿no? Sí, sí. Octavio y Marilú e Iván, ¿no? Entonces, conforme avanzaban un capítulo, decía, a ver, ¿qué piensas de esto? Pero no les decía que era una novela, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Okay. ¿Qué te parece? ¿Qué te transmite? No, pues me gustó, me dio impotencia o quiero saber más. Dije, entonces vamos bien. Sí comencé y sí me apoyaron mucho en ese aspecto. Cuando las dos, lo que es Habitar en Vano y La Cascada, las leyeron completas antes de que yo las enviara, ¿no? Ellos. Pero ya después la gente está bien saturada de trabajo y los hijos y cumplir con la vida de todo. Sí, está canijo. Entonces, pues ya no hay mucho tiempo. Pero sí tuve ese apoyo y sí, pues sí les daba mucha lata. Ahí viene este cabrón otra vez a traernos algo. Ay. Y ya cuando se publicó, no, pues ya la leí, ya. Por ejemplo, La Cascada, una de mis mejores amigas, Mayelu García, me dijo, cuando leyó las copias, me dijo, o sea, está perrísima, pero me dolió la cabeza. Okay. Me dolió la cabeza. Y yo dije, ay, qué bueno. Entonces ya cuando se imprimió dije, pues ya me la va a leer, ¿no? Pero pues ya la leyó, ¿no? Un borrador. Perfecto. Hace ratito mencionaste que te gustan mucho o que tomas notas de tus sueños. Yo en una de tus entrevistas escuché que tienes una obsesión. Hace mucho tiempo hubo un grupo de surrealistas que hablaban muchísimo de los sueños. ¿Josué tiene algo así relacionado? O sea, ¿sueña y escribe su sueño? ¿O cómo es que te obsesiona tanto los sueños? Que está bien chingón soñar. Pues, Habitar en Vano es la novela que sí está inspirada en un sueño. Uh-huh. Y entonces yo me hice a la tarea como de investigar, ¿no? Como, bueno, soñar con esto, ¿qué significa? Ya como tal, las otras dos novelas no están inspiradas en los sueños, Okay. pero recurrir a este elemento como una herramienta para las motivaciones de mis personajes sí me sirve mucho. Uh-huh. Entonces, si la mayoría de mis personajes narran sueños que tú los lees y dices, claro, pues por eso está en este punto de su vida, ¿no? Sí hago mucho ese ejercicio de saber o de relacionar qué significa el significado de los sueños. Se dice que Salvador Dalí se amarraba una cuchara uh-huh. y cuando caía en el sueño, la cuchara era la que le despertaba y lo primero que viniera a su imagen era lo que dibujaba. Entonces está interesante sobre todo escribir el sueño, ¿no? Hacer un ejercicio así, ¿verdad? Sí está interesante. Sí, por ahí cuando yo tomaba talleres de poesía, uno de mis maestros nos decía, ¿quieren escribir algo así, no sé, que no sea tan pensado? Duérmete y pon tu alarma a las 3 de la mañana. Ay, y levántate a escribir lo que se te venga, aunque sea incoherente, o empieza a escribir lo que sea, no lo planees. Y ya después déjalo y lo lees ya consciente, ¿no? Como más despierto. Y también nos decía, no sé, agarra una cuchara, ponle café, tómate una aspirina y bébetelo con Coca-Cola. Ay, y te vas a poner bien contento. Bien hyper. Pues, no sé, no lo he hecho. Todavía no lo he hecho, pero algún día lo voy a hacer. Algún día. Qué chingón. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Me gusta las pláticas, si se puede... Que se extiendan. Ajá, ¿no? que se extiendan. Porque a mí me interesa mucho saber los detalles, como así tú lo decías hace ratito que entrevistabas. Yo era también a veces conocer cómo le haces, ¿no? Uh-huh. Porque lo más rápido es que te digan, no, pues me concentro y hago esto, o salgo al parque, o salgo a un café. Pero hay más, creo que siempre ha habido más detalles. Entonces creo que el formato del podcast, a mí eso es lo que más creo que me alimenta y me hace como conocer más, güey. Uh-huh. No sé si consumes podcast o no. Yo soy muy disperso. Uh-huh. Necesito como más visual. Ni en el carro, tampoco. No, en el carro escucho música. Y soy como...
Me gusta, por ejemplo, las entrevistas de Motap, ¿no? La escuela de, no sé si las has visto, las que es este chavo que es taller de actores profesionales. Ah, no. Actúa entrevista puros actores de cine y teatro y televisión. Y así como ahorita, ¿no? Están en una salita y platican. Y me encanta porque, pues, les permite a los invitados, pues, irse al pasado, ¿no? Y empiezan a hablar del teatro Blanquita y todo, ¿no? Soy más visual, de estar viendo la entrevista. De escuchar casi no. Ah, órale. Qué chingón. Está divertido entonces. Qué bueno que también tenemos video. Vamos a hablar de algo que ahorita está pasando. Pero no me gusta ver yo. Nomás quita esas no las veo. Vamos a hablar de algo que está pasando, que gracias por el detalle de la novela. Pero Premio Estatal de Literatura 2020, Ellos Nunca, ¿cómo empiezas a armarla? ¿Cómo nace desde ahí? ¿Cómo ya traías la experiencia de 3 publicaciones? ¿Cómo es que dices, va? Pues fíjate que había terminado de escribir La Cascada, que fue una novela así, literalmente como una cascada. O sea, literalmente, ¿no? Y me acuerdo que la terminé de escribir y ese día fue como, ya terminé, eran, no sé, las 2, 3 de la tarde, y era como una sensación que no sabía cómo explicarla, ¿no? Y le digo, oye, a Miguel Alberto, él trabajaba ahí en el pasaje Rodríguez, pero el que estaba es el Gómez, el que está abajo. En la extensión del Rodríguez, en una cervecería, y había una librería, y me dice, pues cáele, a tomarte una cerveza, tienes depresión postparto, ¿no? Entonces me acuerdo que terminé la novela, y fue como, creo que ya no voy a poder escribir más, ¿no? Porque era demasiado catártico, ¿no? Lo que había vivido, y no de llorar, sino catártico como desde acá, ¿no? Entonces, fueron varios meses como para repensar en un tema que me volviera a no sé, a apasionar, ¿no? Y estaba antes iba los domingos a caminar o a correr en las mañanas. Escuché eso y está bien divertido porque yo también yo trato de hacerlo los sábados. Yo iba los domingos. Actualmente casi no. Ya ni hay arena. Pero bueno, No, y además vamos platicando un poquito porque yo escuché eso en 2, 3 entrevistas que te hicieron. Que te gusta, no sé si es distraerte un rato. Digo, no son bonitas las playas de Tijuana. Vamos pero a mí me encanta ir a ver los atardeceres. Digo, a mí me encanta nada más escuchar el agua, estar ahí presente, la arena, pero en realidad no son bonitas, para mí. ¿No? Pero hay gente que ni siquiera tiene esa oportunidad de conocer el mar. Nosotros la tenemos, somos afortunados en ese aspecto. ¿Cómo es que a Josué dice, a ver, me voy a ir a distraer, me gustaría caminar? Ahorita el camellón, ahorita no se me va el nombre de la palabra, del lugar, pero está malecón. El malecón, perdón, sí, el malecón. Está súper feo. Deteriorado, ya no se le ha dado mantenimiento. O sea, hubo un tiempo donde sí se puso bien. Me acuerdo que creo que fue la administración de Jorge Ramos. Jorge Ramos o algo así. 2006. Donde pusieron la madera, 2008. Donde pusieron todo, y se vio bien. Ya ahorita está muy deteriorado. Platícanos, porque de ahí nace, ¿no? Sí, iba mucho los domingos en las mañanas, tempranito a las 6 de la mañana. ¿No? Y un domingo, me senté en la arena. Y iba con mi pareja en ese momento. Entonces andaba un pelícano. Pues hay varios, hay ves aves, ¿no? No dices, ay, es un pelícano, pues ves aves, ¿no? Pero de pronto yo sentí muy cerca un ave. Y la verdad es que yo me moví porque sentí que me iba a atacar, ¿no? Porque de lejos se ven chiquitos, pero ya se acercan y ya... Sí, están grandes. Tamaño, ¿no? Entonces se plantó ahí como a medio metro, no sé cuánto, medio metro, 1 metro, ¿no? De donde estaba yo. Y no existía tanto todo en aquel tiempo las selfies, nada de eso. Bueno, yo no las conocía como tal, pero sí el poder sacar tu celular y tomarle foto, ¿no? Y como estaba muy bonito, yo le voy a tomar foto y que no se vaya a asustar. Y lo publiqué en Facebook y todo. Entonces, alguien me dice, es alguien que se quiso comunicar contigo, ¿no? Y yo, ay, ¿qué es? Ya está con sus brujerías, ¿no? Onda, ¿no? Pero eso me sucede mucho. Que hay situaciones que vivo o que escucho que en el momento como que no son relevantes o no les doy atención, pero se quedan como ahí invernando y en algún momento es como,
me pasó, dije, si fuera el que se quiere comunicar conmigo, ¿quién es, no? ¿Y qué me querría decir? Y a partir de ahí fue como comencé a trabajar esta historia. Okay. Que nunca lo he dicho, me siento como... Primicia aquí. Como, es la primicia. No, es un redescubrimiento de mi padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, me tomé a la tarea de entrevistar a mi mamá, entrevistar a mis tíos, ¿no? Que fueron como la hermana de él, su cuñado, que ellos ya no viven aquí, pero crecieron aquí, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que fue algo que no me imaginé que fuera a redescubrir, y más de mi padre, de la ciudad y de mí, de todo, ¿no? Porque mi tía me contó que ellos vivieron en la Cartolandia, por ejemplo, ¿no? Cuando eran niños. Mi abuela venía de Manzanillo y llegaron allá a la Cartolandia. Yo no sabía que existía una Cartolandia en Tijuana, en verdad, en el 2014 no sabía. Desde antes, güey. No, o sea, pero hasta ese momento de mi vida, año 2014, no sabía que había existido una Cartolandia, ¿no? Entonces ella me dice, la Cartolandia, y yo, ¿qué? ¿La Cartolandia? Yo la escuché en Ciudad de México. Y ya me empieza a contar pues todo lo que vivieron con el desborde del río, y cómo los reubicaron en ciertas colonias, y la zona centro, cómo era, cómo la vivía ella, ¿no? Yo, por ejemplo, la vivo como, pues la zona norte, no, pues ni voy. Pero ella en su infancia y desde su cotidianidad, pues era su día a día, ¿no? Y ella es feliz viendo a la zona norte ahorita cuando viene a Tijuana, ¿no? Y muchas cosas que me fueron como, que yo fui descubriendo de mi ciudad, de mí también, y obviamente de mi papá, ¿no? Que yo conocía la versión de mi madre, pero no sabía otras voces, ¿no? Como que pensaban o cómo lo percibían a él. Y a partir de ahí fui creando un personaje, que bueno, son 3 personajes en la historia, pero uno de ellos que es Manuel, que es mi papá en la historia. Obviamente hay ficción, pero digamos que la esencia pues es parte de lo que él vive aquí, como habitante de la ciudad, y pues de sus dinámicas, ¿no? Aquí. Y la otra es un viaje que hice a Chiapas en algún momento, 2003 por ahí, que primero pensé en la idea de hacer una crónica, ¿no? Como una crónica de viaje, y entonces fui tomando registro de todo lo que nos decían los de los tours, y todo lo que comí y todo, pero se quedó como un proyecto así, como puras notas, ¿no? Entonces creé un personaje que también es totalmente ficción, que vive en Chiapas, y era como mi capricho, ¿no? De escribir de Chiapas. Entonces nos dicen va contando, que es muy bonito, no conozco todavía, pero es muy bonito. Nos va contando, ¿no? Su historia, pero su contexto es allá. Y en algún momento, pues estas historias se cruzan, tienen se entrelazan, ¿no? Y bueno, y la historia del pelícano, ¿no? Estos diálogos así muy existenciales ahí en el mar, con una persona que no soy yo, pero es alguien más. Ahora bien, preparas la novela. ¿Cómo decide Josué, la voy a guardar, la voy a esperar para no sé, hay 2, 3 convocatorias? ¿Cuál es la buena? En esta no la quemas. ¿Cómo le haces? Me interesa mucho porque pues no escribes para ganar, güey. ¿No? O sea, claro no. ¿Cómo le haces tú para poder esa decisión? O dices, ¿sabes qué? Lo que venga, ¿la voy a aventar? ¿O cómo decides eso? Porque también las convocatorias tienen diferentes temáticas, ¿no? Claro. Pues como bien lo dices, yo escribo desde la idea como de contar una historia. Y ya cuando ya está completa, digo, bueno, ahora sí, ¿qué hago con esto, no? Yo sigo una página que se llama escritores.org, y ahí veo pues todas las convocatorias que hay, América Latina, México, y pues luego las bases, y a partir de ahí digo, pues mi novela sí podría participar, ¿no? Aplica para acá. Entonces con ellos nunca, la verdad también ha sido muy difícil. Le envié muchas convocatorias, en ninguna tuve respuesta, y sí veía, incluso las llegué a enviar al premio Alfaguara, pues a muchas, ¿no? Sí. Uno quisiera que lo publicara Alfaguara y no sé, estar en 21 países de América Latina, pero al final, en pandemia, vi la convocatoria de los premios estatales. Entonces, pues yo me he entrevistado ya a muchos autores de este premio, y existía la idea de que lo enviaras en digital, que eso después de la pandemia es algo que agradezco. Porque antes también era muy difícil, tenías que enviar todo impreso.
por paquetería, ¿no? Okay. Y no difícil, pero pues implica tiempo, y un dinero, costo. etcétera. Entonces enviabas pues todo que 3 ejemplares, 3 ediciones engargoladas o empastadas y pues paquetería y todo. Y esta era digital, estábamos en pandemia, dije pues lo voy a enviar, ¿no? A ver qué pasa. Y pues en algún momento ya dieron anunciaron a los ganadores y dije, ay, o sea, es como, ya vine a hacer esta ave, ¿no? Porque ya teníamos también un recorrido pues ya largo de buscar dónde, y pues no. ¿Dónde quedara? ¿Qué es para Josué que te premien, sobre todo con pues ya experiencia que ya estás adquiriendo, obviamente con tu experiencia como periodista, pero también ya con tus 2, 3 novelas, que gane, ¿qué es para Josué eso? Pues fue como, para mí es el compromiso como de decir, tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Tengo que seguir escribiendo, así, ¿qué más sigue? Siempre cuando lo vi ya impreso, que también fue un poquito largo porque era pandemia y se imprimió. Te tocó sufrirle entonces. Casi 2023 ya salió como impreso como tal, ¿no? Fue como, wow, o sea, por fin va a volar el pelícano. La verdad es que es muy gratificante. No sabía cómo explicarlo. Es algo muy que viene como más desde acá. Y sobre todo porque son historias muy entrañables. En este caso, en especial. Y con temas también, pues que son muy universales, ¿no? Y es una forma de ver a la muerte desde distintos ángulos. Y de redescubrirme yo también con el concepto que tengo de la muerte, ¿no? Y cómo lo he vivido en distintos momentos de mi vida hasta ese momento en que se escribió, ¿no? Porque lo comentaba en algún momento, que para mí el tema de la muerte lo vivía muy... Creces con la idea como que es algo malo o algo muy triste, ¿no? Y piensas en la muerte y es algo que a veces en mi casa era como, ni hables de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá me decía, los muertos, cuando ya una persona muere, su cuerpo se hace polvo y ya no existe, o sea, se disuelve, no está aquí ni está en el infierno, se va, el aliento de vida se lo lleva Dios y ya. Pero íbamos al panteón y ella hablaba con su muerto, ¿no? Entonces era como, ¿está aquí acabas o no de está decir aquí? otra cosa, ¿no? Y luego me decía, despídete de tu papá, ¿no? Entonces era como una contradicción. Y también yo crecí aquí en La Herrera, en el panteón municipal. En la curvita. Y donde nosotros vivíamos, cuando era más pequeño, cruzábamos el panteón caminando para poder ir al Soler. Entonces el panteón era nuestra ruta, pero era atravesar el panteón entre las tumbas, porque había una salidita donde podías cruzar el puente y ya no rodeabas. Entonces para mí pasar por las tumbas era como pues cotidiano, mi día a día. Cotidiano. Y de pronto pues varias personas me dicen, pero ¿cómo por el panteón? No, los pero pisas es que hay muchas energías que te llevas en los pies y que cuando llegues a tu casa quítate los zapatos y yo, ay, o sea, ¿cómo? Pero es lo que me pareció interesante, como cada quien o distintas formas en las que percibimos la muerte y como yo lo miraba como algo muy natural. Y en algún momento yo llegué a ir al panteón a pensar, ¿no? A pensar. Y me sentaba y no sé, creo que en esta novela viene, que se acuesta sobre la tumba y ve los árboles y ves el cielo. Y disfrutas el silencio, ¿no? Y es como, pues, ¿quién iría al panteón a pensar, no? Tal vez no, pero yo sí lo haría. Bueno, yo sí lo hice. Ya tenemos uno aquí enfrente. Ahora, Josué, yo no conozco la FIL. ¿Quién te invita o tú vas? ¿Ya habías ido como no como participante, sino como aficionado? ¿Ya la conocías o no tenías el gusto? Yo sabía de la FIL como lo que miraba en las notas, ¿no? Como reportero, pues metía notas de agencia, muchas notas de agencia, ¿no? Y en algún momento, cuando salió la primera novela, yo le escribí a Marisol Schultz, creo que es, que es parte de... Y sí me dijo, mira, autores independientes ahorita no, o sea, no hay posibilidad, pero si tu editorial, o sea, te envía, que en este caso era la colección editorial Secut, pues qué padre, ¿no? Entonces pues no se hizo.
Pero yo no sé si quedó, la verdad es que no supe cómo me contactaron, no supe si fue por el premio, que de alguna manera ya pues ya te hace un poquito más de renombre y todo. Ajá, porque también pues lo que fue la Secretaría de Cultura y el trabajo que hicieron Elma Correa, de promocionar la novela cuando se imprimió, de hacerme las presentaciones en la Feria del Libro de Mexicali, etcétera. Algo, no sé, si si me tomaron en cuenta por eso, pero yo recibí un correo en mi cumpleaños. Puta, qué chingón. Andaba allá en el valle, en una cabaña, en mi cumpleaños, y de pronto, ahora sí, mi correo nada más de pura casualidad. Y estaba ahí el correo y ya lo abrí y fue como... Primero dije, no me voy a tomar, no voy a... Déjame checo bien el correo. No me voy a emocionar, ¿no? Y ya contesté y pasaron como 2 semanas para que me contestaran. Y era como, dije, pues ya es una posibilidad, o sea, qué padre. No quise ni preguntar cómo me contactaron. Y ya cuando lo vi como algo formal y oficial, fue como en septiembre, final de septiembre, que ya me mandaron como, elige los vuelos. Y dije, eso va en serio, ¿no? Y lo comentaba también allá en la feria, en una entrevista que me hicieron, que no tenía ni idea, la verdad, yo no tenía ni idea de la magnitud que era estar en una feria de libro, ¿no? En Guadalajara, en la FIL. Yo les decía, me siento como cuando vas a Disney y quieres subirte a todo, pero hay mucha fila y no alcanzas a subirte a todo y tienes que elegir como lo que puedas, ¿no? Fue una experiencia muy gratificante. Obviamente me quedé con ganas de conocer más, porque yo creo que no recorrí la feria como tal. Y el ser parte del catálogo, ¿no? Y de estar ahí y compartir una mesa con otros autores, no conviví con los 8, con los 7, éramos 8 autores, y dividieron las presentaciones 4 y 4. Entonces conocí a Iram Rubalcaba, que yo tenía una antología de cuentos de él, un premio que le publicó Tierra Adentro. Pues compras los premios, pero no sabes quién es el autor, ¿no? Y de pronto estaba ahí con él a un lado y en el momento cuando ya comentó el título de su antología, dije... Volteaste así como yo tengo esa antología, ¿por qué no me la traje para que me la firmara? Estuve con otra chica que también escribe poesía, yo y otro chico que también fue un premio ahí en Jalisco. Entonces conocer también como a otras personas que están creando y escuchar pues lo que estaban compartiendo en ese momento fue... para mí muy, muy... Ahora sí que como dices tú, ¿qué sigue después de esto, no? Después de esto, porque es una experiencia que quisiera que no terminara, ¿no? O que fuera recurrente. Sí, fíjate, yo obviamente investigando un poquito de tu carrera, obviamente me empiezo a dar 2, 3 notas y digo, a ver, espérate, esta nota del país ya te tiene encasillado entre los 8 mejores o eran como los nuevos, los prospectos, promesas, ¿no? Las promesas. Está súper interesante. Te pregunté ahorita antes de que grabáramos y si es cierto, ¿no? Uno no sabe, pues lo van a entrevistar, pero uno no sabe cómo lo van a editar. Exacto. ¿No? ¿Qué fue para ti ya después leer, o a lo mejor creo que te enteraste por alguien más, cómo sale esa nota? Que el país, pues, para empezar no la puedes leer así de gratis, tienes que ser miembro del periódico. ¿Qué es para Josué eso? Pues te compromete mucho el título, ¿no? Cuando estábamos ahí como parte de lo que era la presentación, nos dijeron que hubiera una entrevista con El País, que nos iban a entrevistar de manera individual, nos iban a hacer una sesión de fotos individual, y era una reportera de Colombia, era una colombiana, y platiqué con ella como 6 minutos, 7 minutos, fluyó bien padre la plática, yo no quería que se terminara, ¿no? Porque el tiempo se va así cuando estás... Te mareó con el acento colombiano, ¿qué? Pero, pues ya, yo me regresé a Tijuana y ya sabía que en algún momento dije, pues lo van a subir a un portal o algo, pero hasta ahí. Y una maestra de la escuela en la que trabajo, que es coordinadora académica, me dice, oye, felicidades, me dice, no sabes cómo me emocioné. Dice, yo sigo El País, yo tengo suscripción, y entré y vi que decían las 10 promesas de la literatura mexicana según la FIL, y dije, ay, qué padre, ojalá José algún día estuviera aquí, y abro la nota y veo tu foto, ¿no? Entonces, es la primera foto que sale, ¿eh? Sí, es la primera foto. Entonces, pues para mí fue como, me pongo a pensar como en el poder que tienen las palabras, ¿no? Sobre todo eso, como un encabezado
tiene tanto poder para que, no digo que no lo sea, pero como la respuesta que hubo de mis amigos, de cómo me estuvieron etiquetando y compartiendo la nota, era como, wow, o sea, estuviste en el país, luego eres de las promesas de la literatura en México, ¿no? Según la FIL, pues es un compromiso muy grande, ¿no? Pero también es muy padre vivir esa experiencia. Oye, José, desgraciadamente, o no sé si afortunadamente, no sé si es te voy a plantear bien la pregunta, pero el escritor todavía no deja económicamente mucho dinero todavía, ¿no? A muchos sí les deja, dependiendo qué tipo de temas vayas escribiendo. ¿Cómo es que Josué decide ser maestro? Ahorita actualmente eres docente también. ¿Cómo llega esa oportunidad? Mucha gente no valora a los maestros hasta cuando ya estamos un poco más grandes. Creo que es como creo que la edad o el mismo conocimiento, empiezas a valorar a tus maestros. ¿Cómo termina Josué de maestro? Yo andaba de reportero, de pronto se publica la primera novela, que es Habitar en Vano, y viene la parte que también fue muy complicada, que fue, ahora tengo que estar al frente, ¿no? Ante un público y hablar de mi texto, ¿no? Y es uno de los grandes miedos. Y después vino esta parte de ir a universidades, ir a preparatorias. En ese proceso, en un taller que tomé de cuento con Gilda Salinas, conozco a Miguel Alberto Ochoa, de Lapicero Rojo. Saludos a Miguel. Y platicando surge la idea de armar talleres y ofrecerlos a escuelas, ofrecerlos a instituciones privadas. Y trabajamos, yo creo que un año con Página en Blanco, esta iniciativa. Y en ese proceso me invitan a dar un taller de redacción periodística en una universidad. Y yo primero dije, no. O sea, una cosa es que yo vaya y comparta pues un poco lo que escribo y trabaje con los niños o con los adolescentes, pero ya la idea de saber que voy a tener una clase como tal y que hay que planear, pues no, yo no estudié para eso. Pero sí fueron muy, pues la invitación fue muy insistente y luego me dieron un poco en el ego, entonces ya cuando sentí así el ego lastimado dije, pues voy a entrar, ¿no? Y comencé con un diplomado, como me gustó la experiencia. El primer día quería desaparecer. Yo me acuerdo que la primera clase tenía como era un diplomado, pues ya eran, no tenían que ser necesariamente estudiantes de ahí, ¿no? De cierta... Incluso eran externos. Ajá. Entonces tenía una maestra que, bueno, a una de mis alumnas era docente de CETIS Universidad, de ortografía y redacción. Sí, de CETIS Universidad. Y otra que era de un CECATI, CECITE o CECATI, uno de los dos. CECITE. Entonces yo dije, no, me van a comer, ¿no? Pero cuando terminamos el diplomado, que fue como de 2 meses, quedé muy contento con esto, sobre todo lo que se genera en el aula. La participación, lo que se genera, hay una energía muy padre cuando hay esto en lo que tú estás compartiendo, pero también ellos están compartiendo y todos estamos aprendiendo algo, ¿no? O nos llevamos algo. Entonces así fue, y ya después pues vino la idea de quedarme ya en la universidad como docente de asignatura, y en el camino me ofrecieron dar un taller de creación literaria en una secundaria, y el taller se convirtió en una materia de español, y pues ya ahorita pues ya, ¿no? Tiempo completo. Okay. Que hasta cierto punto también es muy interesante, y me lo platicabas fuera de cámara, es como empieza uno a lo mejor inexperto en ser maestro, pues sabes que yo nomás voy a llegar y voy a platicar. Y ya después se te va a acabar la plática y a ver, espérate, ¿qué temas tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que cubrir en cierto periodo, no? Claro. ¿Cómo le hace Josué ahorita? Ya dice, verá, ya estoy bien estructurado, ya lo tengo, pero también están pasando muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo actualizas eso? Sí, pues así como lo comentas, yo comencé pensando que dar clases era muy fácil, ¿no? O sea, no conozco, pero sé que lo puedo hacer. Entonces, como eran talleres, pues se permitía mucho el juego lúdico, ¿no? El invitarlos o motivarlos para crear a partir de lo que yo les compartía. Pero ya hablando como de una asignatura, pues sí me enfrenté a esto de, pues hacer una planeación didáctica. Y yo, híjole, ¿eso cómo se hace, no? Pero, pues en el camino fui aprendiendo, ¿no? Y también ya
Ya ahorita que pertenezco como que soy de tiempo completo, pues hay estas actualizaciones, estos talleres, estos cursos. Ahora con la nueva escuela mexicana que también todavía estamos como aprendiendo a desaprender lo que ya habíamos aprendido. Pues es un proceso que tampoco nunca termina, ¿no? Pero sí, la verdad, el trabajo de docente, cuando yo no daba clases, sí decía, ay, pues es que es bien padre, o sea, trabajan de lunes a viernes, salen a las 2 de la tarde, porque tenía amigos que daban clases. Y yo les decía, ay, dame trabajo ahí donde tú estás. Y me dice, no sabes lo que dices. Y pues sales a las 2 y descansas sábado y domingo, tienes vacaciones de Semana Santa, de diciembre, de verano. Pero en verdad el trabajo de docente nunca termina, ¿eh? No termina cuando sales de ahí. O sea, siempre estás, por ejemplo, a mí me sucede, he hecho, y me ha costado, pero lo he hecho, de decir, bueno, sábado y domingo no voy a tocar la computadora. Pero estás en la calle y dices, ay, esto para mi clase. Vas a un lugar y, esto para mi clase. O estoy leyendo una novela y yo, este texto me funciona con mis alumnos. O sea, siempre estás pensando, realmente, la labor del docente no termina. Haciendo un poquito de recorrido en tu experiencia desde que empezaste como reportero hasta ahorita al final, ¿qué es lo que más le gusta a Josué escribir? ¿El reportaje cultural, poema, novela? No sé si has explorado algún otro, cuento también me comentaste. ¿Qué es lo que más te gusta? Fíjate que hasta cuando era reportero, hacía narrativa, ¿eh? Okay. El maestro Teista, que ya falleció, era uno de los correctores de estilo del Mexicano. Era muy respetado, ¿no? Cuando yo entré, pues ya tenía muchos años trabajando ahí. Me acuerdo que me decía la pluma de oro, ¿no? Y en su momento, pues no me la creía, ¿no? Pero ya ahorita que pasaron los años, digo, pues claro, pues él sabía. Y me decía, es que leo sus notas y me envuelve. Dice, no nos está contando un hecho, nos está recreando toda la historia, okay, y me envuelves, ¿no? Y también como escribía para el área cultural y espectáculos, pues yo creaba, no sé si la gira, por ejemplo, era vámonos de viaje, pues yo decía, pues todos se subieron al avión y los tripulantes, yo creaba historias, ¿no? Había narrativa ahí. Entonces creo que soy más narrador, ¿no? Okay. Me gusta más la narrativa, y en especial me gustan los de largo aliento, ¿no? Hablando como de una novela, la novela. Nice. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Ahorita existe una cosa que es la inteligencia artificial. Me gusta esta pregunta porque obviamente ustedes se dedican a crear todo, ¿no? O sea, desde los personajes, el perfil. ¿Has experimentado la inteligencia artificial? ¿Se los has, no sé, mencionado a tus alumnos? ¿Algo así? ¿Has explorado algo de eso, José, o no? Hace poco, de hecho, descubrí que lo que era el ChatGPT, no sabía qué era eso. Pero estaba en un taller, en un curso de maestros, y una maestra me dice, vamos a buscarlo en ChatGPT. Y yo, ¿qué es eso? Pero había escuchado, ¿no? De esta inteligencia artificial que te permite, pues, ya crear todo, ¿no? Incluso, pues, crear una historia, ¿no? Desde cero. Bueno, yo la he explorado, pero déjame, ahorita te escucho y luego yo te doy mi feedback. Escuchaba a mis amigos que están estudiando la maestría y me decían, ay, no, ¿qué crees? Me cachó la maestra. Y yo, ¿por qué? No, pues es que escribí un ensayo y me cachó que era hecho con una inteligencia. Y yo, ¿en serio utilizas esas cosas? No, como, se me hacía como algo, pues sé que existe, pero algo que no era parte como de mi realidad. Y creo que está padre si la utilizamos como un complemento a lo mejor. Ajá. Como cuando alguien va empezando, tal vez, y dice, ay, quiero crear una historia, pero no sé cómo empezar. Entonces tú puedes, no sé, ya exploré el ChatGPT porque dije, bueno, ¿qué es eso? Y tú le puedes decir, quiero crear un cuento que hable de esto, de esto, de esto, y te va dividiendo como en momentos, hasta en ¿no? Capítulos. Ajá, como, en primer capítulo puedes abordar esto y esto y esto. Y eso se me hace bien para alguien que a lo mejor no sabe cómo empezar, ¿no? Como una herramienta. Pero ya como una herramienta para crear toda una historia, pues ahí sí creo que se pierde la esencia de lo que es el arte, ¿no? O esta necesidad de crear, porque pues viene desde lo más... El arte es un trabajo muy introspectivo, ¿no? Y de contar desde lo más visceral a lo mejor. Y
cada quien tiene una forma va encontrando su estilo, su voz, ¿no? Y el crear textos, en este caso hablando de literatura así, pues se pierde el sentido de lo que es el arte, ¿no? Creo. Entonces ahí no lo utilizaría, pero sí estoy de acuerdo en que a lo mejor quien necesite ideas o un horizonte lo puede utilizar como una guía. No, y saber qué es lo que estás pidiendo, ¿no? Porque yo sí he jugado con él, con el ChatGPT, y sí van 2-3 veces que me dicen, no, eso tú lo tienes que escribir. Exacto. Claro. Pero yo me pongo mis palabras, ¿no? Acá, escríbeme una historia de este personaje, y ya me ha contestado. Eso sí no lo puedo escribir, tú lo tienes que escribir. Y yo, ay, cabrón, o sea, también depende qué busques, ¿no? Claro. Y cómo lo vayas buscando, ¿no? Pero está bien, o sea, a mí se me hace como una herramienta más también. Como a lo mejor, como bien lo mencionas, a lo mejor puede ser un auxiliar para ciertas cosas que desconozcas. No sé, la verdad que ahí, a mí lo interesante es que te lo hace en segundos, güey. Eso es lo que se me hace muy interesante. Y lo que me gusta es que te da referencias, ¿no? Por ejemplo, si andas buscando algo, no sé, una investigación, de volada te da las referencias y te manda a las referencias con los links y todo. O sea, está interesante ese aspecto. Sí. José, ¿algo más que tengas que decir sobre tu última novela, Ellos Nunca? Pues que la lean. De hecho, ¿en dónde la tienes? ¿En dónde está accesible? Bueno, como es un premio estatal, la Secretaría de Cultura la regala en los centros, por ejemplo, en el ICBC y en el CEART. ¿En el Secut la tienen también, entonces? No, en Secut no. En ICBC es de gobierno del estado y el CEART. Y pues tienen el catálogo de los autores que forman parte de ese catálogo y tú puedes ir y puedes elegir 2 obras, ¿no? Las que tú quieras. Y también a los que les gusta leer en línea, pues está en la página de la Secretaría de Cultura, lo puedes descargar en PDF. O ya si a alguien le gusta más la idea como de leerlo así, yo también tengo ejemplares, ¿no? Que lo pueden adquirir conmigo. Qué chingón. Nuestro podcast se llama Tijuana Experience. ¿Cómo, ya vi que eres por acá de la zona de acá del centro, cómo vivía o cómo vive Josué la ciudad de Tijuana? Ayer precisamente fui al Observatorio de Estudios Cinematográficos, el antiguo Cine Bujasán. Sí. Ayer fui allá a una junta con Walter porque voy a presentar ahí la novela en abril. Y pues me estaba platicando un poco, ¿no? de cómo ha evolucionado ahí el edificio, y surgió la idea de precisamente que los chavos que van a estar ese día en la presentación tomen una foto de los espacios que yo comento en la novela, cómo los viven ellos ahorita, como por ejemplo lo que eran los paros de la 8, ¿no? Y que vayan y tomen una foto ahí y poner la foto comparativa de cómo era antes, ¿no? Y yo como vivo la ciudad, desde la nostalgia, yo creo, yo disfrutaba mucho, lo sigo haciendo, pero disfrutaba mucho, crecí por esa zona. Entonces para mí la que es zona centro es como entrañable, ¿no? Y me ha costado mucho con mis alumnos como crear ese sentido de identidad, porque ya son otras generaciones, son otras dinámicas, ¿no? Entonces no conocen el centro, no conocen lo que es el Parque Teniente Guerrero, no saben que tenemos un palacio antiguo, el antiguo Palacio Municipal, muchas cosas que para mí eran muy naturales cuando era niño, ¿no? Porque era mi día a día. Entonces yo vivo la ciudad así, tengo uno de mis mejores amigos que es Andrés Waldo, que es historiador. Y nos ponemos a platicar y él trabaja muchos proyectos de memoria, ¿no? De rescatar la memoria trabajó en el Archivo Histórico de Tijuana como 10 años. Y es una constante entre él y yo, ¿no? De las pláticas de cómo logramos que las personas o nuestros alumnos pues vean a Tijuana como no solamente como lugar en el que viven, sino como un espacio, ¿no? Que tiene historia y que tiene una identidad. Entonces yo la vivo así como que entre más crezco más nostalgia me da, y luego sigo portales que hablan de Tijuana en la historia, ¿no? Y digo, qué bonito sí, claro, yo también pasaba por ahí. Ha cambiado la dinámica de la ciudad, actualmente me parece un poco caótica,
¿no? Hablando del tráfico, ¿no? De pues la violencia, lo que pues se vive en el día a día, pero para mí la zona centro va a seguir siendo el centro de Tijuana, ¿no? Aunque digan por ahí que ya es la Ya hay 2 centros, güey, ¿no? Y luego sacaron la idea esa de la nueva Tijuana, ¿no? Ajá. Que iban a armar una otra Claro. ciudad, no sé. Muy interesante Sí. lo que dices. Y sí, y Tijuana ha sido una escenario de todas las novelas que he escrito. Ok. En todas, aunque sí hay otros lugares, pero Tijuana siempre está presente en mis textos, ¿no? Como ayer me preguntaban, pero es protagonista, es como la que narra, como la novela Ajá. de esta chica, de Montserrat, ¿no? Ujú. Les digo, no, pero los personajes sí viven, ¿no? O nos cuentan de un espacio, o se desenvuelven o andan en esos espacios, ¿no? ¿Qué es para Josué estar aquí en la ciudad de Tijuana? Mucha gente habla de estar el cruce, obviamente ahorita, como bien lo dices, caótica, pero ¿qué es para ti desarrollarte acá en el norte? Obviamente acabas de ir a la FIL, me imagino que creo que ya nos hemos encasillado nosotros en hablar, o nos encasillaron en hablar de ciertos temas de acá de la frontera. Uh-huh. No sé si tengo que empezar a leerla para conocerla, pero ¿qué es para Josué eso? Fíjate que algo que me llamó la atención cuando en algún momento fui a Berkeley, a la universidad allá en San Francisco, fuimos por parte del Centro Cultural Tijuana. Ok. Fui con Bárbara Colio, con el maestro, es un poeta de Mexicali, Jorge Ortega, Uh-huh. y yo, ¿no? Y juntaron o se congregaron puras personas que eran una comunidad latina de estudiantes y profesores, ¿no? Y cada uno leyó pues parte de lo que hacía, de lo que hacíamos, de lo que llevábamos en ese momento. Y al final se me acerca una señora y me dice, les agradezco mucho que hayan venido. Dice, no saben qué ganas tenía de escuchar cosas de allá, porque ella pues es de México. Uh-huh. Dice, tiene mucho tiempo que no voy a México, pero temas que no fueran lo que ya conocemos, Sí. que la Reina del Sur, o sea, temas desde lo que la gente vive, ¿no? Claro. Entonces, algo que a mí me gusta mucho y yo lo vivo y también en mis textos, es sí, claro, obviamente es inevitable no mencionar que mis personajes a lo mejor viven en la zona norte y existe esto y existe lo otro, pero eso no es el mensaje, ¿no? Eso es nada más el escenario en el que ellos están, Claro. pero hay otras inquietudes que los personajes tienen y que son más universales que lo que se conoce como la leyenda, ¿no? De Tijuana, la leyenda negra. Y también cuando he ido a otros lugares, me he dado cuenta que en los tours o algo así, de pronto somos de Tijuana y tienen este concepto de que somos raza pesada, ¿no? O es como, ¿y cómo sobreviven allá? ¿No? Y mis familiares que viven en Estados Unidos de pronto nos marcan, oigan, ¿están bien? Y yo, ¿por qué? Es que vimos una noticia. Y yo, pues sí, o sea, sí sucede, es el día a día, pero pues uno tiene que seguir, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, cómo nos perciben desde fuera, y yo como habitante de la ciudad pues soy parte de, ¿no? Y estoy en la dinámica, y el ser para mí también es muy natural el ir y venir a Estados Unidos, y me he dado cuenta que otras personas es como, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué se siente pues ir y estar a 5 minutos y ya estás en San Isidro? Y yo, pues no son 5 minutos, son como 3 horas de fila. Sí. Pero para mí ha sido muy enriquecedor el vivir aquí. No, y sobre todo cruzar a Estados Unidos, ¿no? Porque Uh-huh. no todo el mundo tiene el privilegio de Exacto. cruzar o tener visa americana. ¿No? Sí, totalmente, ¿no? Y yo siempre voy a otros lugares y digo, ay, qué padre, sí podría vivir aquí. Pero ya si me voy a un ejercicio más introspectivo, creo que siempre regresaría. ¿Qué es de todo lo que ha hecho Josué a lo largo de su experiencia? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Obviamente ya conocimos un poco de tus novelas, de tu historia, de que estuviste como reportero. ¿Qué es lo que más, con qué se queda Josué? Lo que más me ha gustado de lo que he hecho. Es que tienes varias facetas. ¿no? Ajá, Uh-huh. claro, sí. Me faltó hablar de que estudié teatro. ¿Actuaste? ¿Llegaste a actuar o no? Pero puros ejercicios dentro de Nada clase. en escena. Yo fui parte de una generación del CAEN, no sé Ok. si alguna vez lo escuchaste, No. que era el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, en el Secut. Ok, creo que sí. Y creo que tuve sí, suena maestrazos
maestrazos que en el momento yo no sabía ni quién era, ¿no? Y ahora que, bueno, ya cuando yo estuve como reportero y dije, oye, los desperdicié, ¿no? O sea, Hugo Salcedo, Daniel Serrano, Dora Arreola, Fernando López Rojero, el maestro Norzagaray. O sea, yo tuve unos maestrazos, pero yo era adolescente, no sabía ni quiénes eran, la verdad, en ese momento, ¿no? Y después pertenecí a la compañía del sótano. Estuve con Ever Axel, aquí en la Casa de la Cultura, aquí ahorita. Ajá. Casa de la Cultura, ahí estuve un semestre con él, 2 trimestres. Y sí participé, pero la verdad es que algo me pasaba que yo no sé si no era lo mío o yo no estaba preparado también para vivir los procesos, porque el teatro es diferente. El teatro es totalmente... muy exigente. Sí, es un ejercicio desde lo más visceral y también yo estaba muy joven, entonces no terminé, no concluí en ninguna de las dos, pero sí lo exploré. Pero creo que lo que más he disfrutado es la experiencia de compartir con personas que han leído mi obra. Okay. O sea, esto que te comentaba de ir a las universidades donde ya leyeron mi obra y hacen un ejercicio y lo interpretan y hacen un perfil de los personajes y veo como... Y luego me preguntan, oye, pero sí lo que querías decir, ándale. Y yo, pues es lo que tú entendiste y eso es lo más maravilloso, ¿no? O sea, lo que tú hayas entendido, eso es esto de compartir con las demás personas y de darme cuenta de que al final todos estamos conectados por las mismas emociones, ¿no? Por emociones que son muy universales, eso. Y ¿sabes qué disfruto mucho? Escuchar que alguien lea algo que escribí. Porque yo cuando escribo le doy el tono, le doy el color al personaje y sé cómo es, cómo habla, ¿no? Cómo sería su voz, cómo modularía en ciertos momentos. Okay. Pero cada lector también lo lee desde su realidad, sí. ¿No? Y yo, qué interesante. Sí, eso es muy interesante. Fíjate que un artista que estuvo hace poco, artista plástico libre, dice... que él acaba de terminar una obra muy, muy interesante a un lado del Secut, y él tenía su propia descripción, ¿no? Uh-huh. de la obra, y mira mi concepto y esto, pero llega pues un visitante y le dice, no, mira esto que tú diseñaste y creaste es esto y esto, ¿sabes qué? Está más interesante lo que tú dices que lo que yo realmente estuve creando, ¿no? Entonces creo que a lo mejor también te va a pasar así, ¿no? Y eso sucede continuamente, y me sucedió como reportero una vez. No voy a decir el nombre, pero me mandaron a cubrir un evento. Eran de mis primeros eventos de reportero, ¿no? Un evento de un mural que inauguraron en las instalaciones del IMAC. Okay. Y llegué, la verdad, inexperto, no sabía quién era la persona, pero era como esos eventos que te dicen, son las 10 y tienes que estar allá a las 11, ¿no? Y pues ya, vete. Ve a cubrir. Y me acuerdo que me pregunté, ¿quién es el artista? No, pues ahí está. Es él, ok. Y le digo, pues, inexperto con mi grabadora, ¿no? Y digo, buenos días, hola, pues soy José Camacho, bla, bla, bla. Háblenos de su obra. Y él, ajá, ¿pero qué quiere hacer de mi obra? Digo, pues del mural, ¿no? Que podemos ver ahí al frente. ¿Pero qué quiere saber, no? Entonces, yo le dije, pues, ¿qué nos quiere decir con su obra? Mira, ¿qué te parece si vas y la ves? Y vienes y me platicas qué interpretas tú de la obra y hablamos. No, pues yo me sentí súper... No regresé, salí así como de, ay, pero ya años después digo, pues claro, o sea, a lo mejor, en el momento dije, me humillaron, ¿no? Pero pues es también contaminarme, a lo mejor sería interesante saber... Y es parte de ir creciendo qué interpretaba también. Yo, ¿no? Y a partir de ahí se puede armar un diálogo. Sí. Definitivamente sí. ¿Algo más, Josué, que quieras dejar para tu episodio que ha estado muy, muy interesante? Pues nada, que lean, que hay muchas personas, además de mí, aquí que nos dedicamos a escribir. Está Alicia González, está Marcia Ramos, están estos chavos de arte buhonero que vinieron también contigo, sí. Francisco, que hace el collage, pero también escriben. Pues Juan José Hay un movimiento muy grande, ¿no? Yo lo siento como que es un movimiento muy grande, digo, y todo el mundo está haciendo desde su trinchera diferentes
diferentes escenarios, pero el movimiento de la literatura en Baja California y en especial en Tijuana creo que va muy, muy bien. Sí, hay muchas historias. Yo fui jurado en la edición 2022 de este premio. Y fue muy difícil porque la verdad es que me di cuenta de que hay muchas ganas de contar, ¿no? Muchas personas que tienen inquietud por contar. Hay muchas personas que tienen inquietud por escribir y me escriben constantemente como gente que no conozco o que hace mucho no veo, que oye, es que yo quiero escribir un libro y cómo le hago, ¿no? O me gustaría un día vernos. Entonces, pues que se animen, ¿no? Que no desistan. Si tienen esta inquietud por contar una historia, la que sea, que se comprometan con esta idea, que se preparen, que tomen muchos talleres. A mí siempre me dicen, ¿cómo empezar? Y yo creo que lo más ideal, además de leer, es ir a los talleres, porque los talleres, creo que lo comentábamos antes de la entrevista, son también para valientes, porque implican compartir lo que estás escribiendo, implica que cada quien de ahí también haga un comentario, y a veces te dan así en el ego, ¿no? Porque te dicen, no, es que mira, no me gustó que pusieras esto, y es que si cambias y sales destruido, ¿no? Sí. Pensando que habías escrito una gran historia, pero yo les digo, de todo lo que se arma en esa mesa, quédense con lo que ustedes consideren, y lo que no, agradézcanlo, pero suéltenlo, ¿no? Sí. No necesariamente. Yo en algún momento compartí un poema del poemario Mudar antes de que se imprimiera, ¿no? En un taller, y me lo destrozaron, así de que, es que como botones, pero como no, es que hay muchos campos semánticos, alguien así muy estructurado, ¿no? Muchos campos semánticos en ese poema, ¿no? Y en el momento dije, pues a lo mejor sí es una cochinada, ¿no? pero no sabe acá, ¿no? Pero dije, bueno, también ya cuando yo decidí trabajar el poemario, dije, es que yo quiero contarlo así. Y pues ni modo, ¿no? Es como yo lo quiero contar. Y está bien aceptar. Entonces, que tomen talleres, que no se desanimen si en el taller salen destrozados. Porque muchos autores que han compartido eso, ¿no? Que en sus talleres salían destrozados, pero han escrito o han hecho carreras memorables, ¿no? Y pues que se comprometan con lo que quieren hacer, ¿no? Que es contar historias. Muy bien, pues a mí nada más me queda agradecer por tu espacio, por tu tiempo y sobre todo por tu accesibilidad. Muchas gracias. Hombre, a ti. Vámonos, wrap it up.